habíamos quedado en la prueba en elegir un elemento Z, ¿no? Y habíamos probado, así como un resumen rápido, era que elegíamos, bueno, el conjunto inductivo se llamaba A. La idea era tomar un X natural que no estuviera en A. Después dijimos, bueno, pero X sí está en el sucesor menos A. Y por lo tanto, como este era un subconjunto del sucesor, que era un número natural, este conjunto era distinto del vacío. Y como era un conjunto distinto del subconjunto de un natural, dentro del orden de pertenece restringido al sucesor, este conjunto tiene un elemento mínimo. Ese elemento mínimo lo llamamos Y, que era el mínimo aquí, con este orden. Y después dijimos que ese elemento Y era un subconjunto. Y era un subconjunto tanto de S de X como de A. ¿Cierto? Y después de eso, dijimos, bueno, si aquí ya el Y era un número natural y elegíamos a Z. ¿Sí? Yo no entiendo por qué decimos que Y es el conjunto de A. ¿Cómo? Eso lo hicimos por contradicción, ¿no? Si tomamos un elemento U que estuviera en Y menos A, o sea, si suponíamos que esto no pasaba, entonces este conjunto era distinto del vacío. Entonces tomamos un elemento U que estuviera en Y menos A. Pero como U está en y en particular Y es un subconjunto de entonces tenemos que también U está en S de X. ¿Cierto? Y entonces tenemos que la pareja U, Y está en S de X menos A. Bueno, no. U, Y, ajá. Tanto U como Y, lo que acabo de decir es que tanto U como Y están en S de X menos A. ¿Sale? Por esto. Si suponemos que esto no es cierto, si eso no es cierto, entonces esto pasa. Existe un elemento U que está en Y que no está en A. ¿Sí? Pero eso me garantiza que U, como U está en y Y es un subconjunto de S de X, entonces U está en S de X. Entonces U y Y son elementos de S de X menos A, pues así elegimos allí. Pero si estos dos elementos están y U está en Y, entonces la pareja U, Y están en el orden restringido, pertenece restringido a S de X. Pero yo había dicho que Y era el mínimo, y aquí yo estoy encontrando un elemento más pequeño que Y, en el mismo conjunto donde yo había elegido el mínimo, porque aquí había elegido yo el mínimo. ¿Vale? Entonces teníamos ya lo siguiente.
teníamos que Y era un subconjunto de S de X y que Y era un subconjunto de A. ¿Vale? Entonces, por ser Y aparte de ser un subconjunto, un elemento de S de X, nosotros sabemos que cualquier elemento de un número natural es a la vez un número natural. Por lo tanto, este es un número natural. La primera cosa es, bueno, ¿qué pasa si Y es igual al natural cero? O sea, Y es igual al vacío. ¿No? Este era mi caso 1. Y este fue rápidamente descartado. ¿Por qué era descartado? Porque nosotros decíamos que A era un conjunto inductivo, ¿cierto? Y entonces, como A era un conjunto inductivo y Y, si Y fuera igual al vacío, entonces Y es igual al cero. Y la primera parte de que sea un conjunto inductivo es que el cero es un elemento de A. Entonces no es posible este caso 1. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Que Y es no vacío. ¿Vale? Pero si Y es un no vacío, entonces, tengo un elemento máximo con el orden restringido. Entonces, como Y no es vacío, existe Z, el elemento máximo en y como estoy diciendo que es un elemento máximo en un conjunto, tengo que decir respecto a qué orden. Entonces, con respecto al orden de pertenencia restringido Y. ¿Sale? Entonces, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí se acuerdan? Profe, tengo una duda. ¿Por qué si no es igual a vacío, tengo que existe el elemento máximo? O sea, ¿cómo Porque se puede acuérdate que entender? porque acuérdate, para definir lo que era un máximo, necesitábamos un conjunto no vacío y un orden. El orden que tenemos es este. Y si este fuera vacío, pues entonces ahí no puedo decir que existe un elemento máximo. Para que exista un elemento máximo necesito un conjunto no vacío. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa? Bueno, no sé si lo estoy pensando mal o me estoy confundiendo. ¿Y qué Ajá. pasa si el orden, o no sé si se puede decir así, pero es infinito, por así decirlo? O sea, no hay elemento máximo. O sea, pienso así. ¿No se puede dar Sí ese puede caso? pasar, ¿no? Ajá, Sí puede entonces, pasar. Solo que aquí no, porque Y es un número natural. Acuérdate qué significaba que Y fuera un número natural, el tercer paso, el tercer punto. Que cualquier conjunto no vacío tenía un máximo y un mínimo. ok, ok, ya. ¿No? Entonces, como Y es distinto del vacío, pues ahí estoy utilizando el tercer paso. Entonces, en ese conjunto con respecto a este orden, ¿vale? Debo de tener un máximo y un mínimo. Entonces, por eso puedo elegir este Z, porque ya sé que Y es distinto del vacío. ¿Sí? Sí, bro. Ok. Gracias. Entonces, este Z es un elemento máximo. ¿Dónde está ese elemento máximo? Pues Z está en Y. Y además, como Y es transitivo, también tenemos que Z es un subconjunto de Y. ¿Cierto? Y lo último que teníamos ayer, ¿no? Todo esto ya lo habíamos visto ayer, era justamente que decíamos que Z unión el conjunto que tiene el Z, que eso no es otra cosa más que el sucesor de Z, es un subconjunto de Y. Eso fue lo que dijimos ayer. ¿Cierto?
Así es, profe. Va. Entonces, vamos ahora a suponer que se da la contención propia. O sea, con la misma idea que hicimos acá. Si la contención es propia, si la contención es propia, o sea, este está propiamente contenido acá, pues entonces significa que hay un elemento en la diferencia. ¿Sí o no? O sea, ahí en ese conjunto debe haber un elemento, llámale U. ¿Sí o no? Si la contención es propia, es decir, que este no está completamente metido en Y, entonces es porque existe un elemento U que está en esa diferencia. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, pues lo puse. Bueno, aquí no me interesa esa. Más bien lo que me interesa es el otro. Aquí lo puse mal. O sea, más bien lo que me interesa es en la otra. O sea, la afirmación, déjenme ponerla aquí. No es esto, perdón. La afirmación es esta. La afirmación es que Y es un subconjunto del sucesor. Eso es lo que quiero probar. Entonces vamos a utilizar la misma cosa. Esto de aquí es equivalente a, a que la diferencia, esto implica que la diferencia de Y menos SZ, el sucesor, sea vacío. Entonces vamos a negar este. ¿Qué pasa si esto no es cierto? Si existe, o sea, estoy diciendo que esto no es cierto, ¿no? Si existe un elemento U en Y menos SZ, ¿qué es lo que está diciendo eso? La definición de diferencia. U está en Y U no está en SZ. ¿Sale? ¿Qué significa eso último? Que U esté en Y y que U no esté en SZ. Que uno es natural. Que U no es natural. Mm. ¿Por qué no es natural? Porque no está en el sucesor, ¿no? O bueno, no sé, ya me confundí. No, es que estar en Y ya lo hace natural, ¿no? Ujú. O sea, vamos a ver qué significa que U no esté en el sucesor de Z. Pues no ¿No? sería como que U, Que U o es sea, el si U máximo. es un natural, sería más grande. Ajá. O sea, lo que estoy diciendo es más o menos eso, ¿no? O sea, que la segunda parte, ¿no? O sea, que U esté en Y me dice que es natural. Y la segunda parte me dice que U no está en el sucesor de Z. O sea, U no está en Z, unión, este conjunto. Es decir, esto que está aquí es equivalente a decir que U no está en Z y que U tampoco es este elemento, ¿no? Me está diciendo estas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no, U no es un elemento de Z y tampoco es Z. ¿Sí? O sea, la segunda parte de que no esté en el sucesor de Z. ¿Cierto? Cierto, profe. Ok. Pero Y sí es un número, digo, pero U sí es un número natural.
Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, U, ¿dónde está? U está en Y. También Z está en Y, ¿no? Está allá. Tengo dos elementos en Y. ¿Cierto? El orden en Y, ¿qué es? ¿Sería que U es mayor que Z? Ajá. ¿Pero por qué? Vamos allá. O sea, esa es la idea, ¿no? Final. Es decir, que U es un elemento en Y que además es más grande que Z, y eso tampoco puede ser, ¿no? Porque Z era el máximo. Entonces vamos a justo a eso, ¿no? Vamos a llegar a que si esto pasase, si esto pasara, entonces es porque U es más grande que Z. Entonces vamos a ver, de aquí debe de salir. Entonces, tengo U y Z elementos en Y. Pero este conjunto, digo, este orden que está aquí es un orden total en Y. Por lo tanto, pues yo puedo compararlos, ¿no? Z y U los puedo comparar. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es la única forma de compararlos salvo que sea esto? Acuérdense, con este orden. ¿Cuál es la única forma de compararlos si yo sé esto? Que U está dentro de Z. ¿No? Al revés, ¿no? Justo la otra, ¿no? Ujú. Que Z esté, ¿no? Así, el Z, U están en el orden restringido a Y. Es decir, U es más grande que Z con este orden. Esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque Z era el máximo, ¿no? Sí. Y no puede Z ser era el Y. máximo, entonces yo estoy en... Eso no puede ser. ¿De dónde estuvo el absurdo? Suponer que había un elemento aquí. Y esto era consecuencia de suponer que esto no era cierto. Por lo tanto, esto es cierto. Tenemos que Y es un subconjunto del sucesor, y el sucesor es un subconjunto de Y, entonces tenemos que el sucesor es igual a Y. ¿Sale? Ahora, ¿dónde estaba Z? Profe, yo no entendí eso último, de que el sucesor de Z es igual a Y. Ah, es que, ¿te acuerdas que nosotros habíamos probado que el sucesor de Z estaba contenido en Y? Ajá. Y con lo que acabamos de probar ahora, nosotros partimos de que Y no estaba contenido en el sucesor. Si eso pasaba, encontrábamos este elemento U que era más grande. Ah, ya. Entonces llegamos Entonces, al final a una contradicción. es como Entonces probar lo la que... contención. Exacto. Ok. Probamos la otra contención, ¿no? Entonces por eso llegamos a esta igualdad. O sea, yo ya probé primero que este estaba contenido acá, y con esta contradicción probé que este está contenido acá. Por lo tanto, esto es cierto. Ujú. El sucesor de Z Ok. es Gracias. igual a Y. Y aquí va la parte importante. ¿Se acuerdan que aquí al principio les puse una cosa que se decía? Y es un subconjunto de A. ¿Sí? Sí. Que fue Sí. la otra contradicción, ¿no? Que hicimos ayer. ¿Y quién es un elemento aquí? Z. En particular, si Z es un elemento de Y, Z está en A. ¿Sí o no? Sí. Pero Z es un natural. Y el conjunto A es inductivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Va. Y luego, obtengo entonces que el sucesor de Z
que es igual a Y, está en A. Profe, Ujú. perdón que lo haga repetir. ¿Me podría volver a decir por qué el sucesor de Z es igual a Y? ¿Por qué el sucesor de Z? Ah, sí. Porque nosotros el día de ayer probamos esto. Que Z unión Z está contenido en Y. Este es el sucesor. ¿Ok? Y ahora, la afirmación que probé hace un momento es justamente que Y está contenido en el sucesor de Z. Es lo que probé hace un momento. ¿Cuál fue la prueba? Suponer que esto no era cierto, entonces existía un elemento U que estuviera en Y menos el sucesor. ¿Sí? Y esto me llegó a una contradicción. Entonces, por el contrario, ¿no? Por el contrario. Si existe esto, llega una contradicción. Por lo tanto, esto no puede pasar. ¿Qué es lo que sí pasa? Pues esto. Entonces, lo que tengo es que el sucesor es un subconjunto de Y y tengo que Y es un subconjunto del sucesor. ¿Cierto? Vale, profe. Va. Y entonces, ok. Entonces ya tengo que el sucesor, bueno, Z es un, lo escribo por acá, para no borrar eso. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo que Y es un subconjunto de A. Esto lo probé ayer. En particular, lo que tengo es que el sucesor de Z, que es igual a Y, está en A. Bueno, este es el subconjunto de ¿cierto? ¿Vale? Sí, profe. Entonces, aquí nada más tenemos que decir por qué esta es una contradicción. La contradicción dice aquí que es Y está en A. Bueno, tenemos que llegar a esto. Que Y está en A. Entonces, ¿por qué Y está en A? Sí, ya me acuerdo. Nosotros ya tenemos que Z está en A. ¿Dónde está? Z está en A. Sí, por esto, ¿no? Esto en realidad no me interesa. Tengo que Z es un elemento en Y. Y ayer probamos que Y es un subconjunto de A. En particular, tengo que Z es un elemento de A. ¿Sale? ¿Quién es el sucesor de Z? ¿En dónde está? Como A es inductivo, ¿quién es el sucesor de Z? ¿Dónde debe estar? Si Z está en A y Z es un natural. Pues el sucesor de Z también está en A. Exactamente, ¿no? Porque A es inductivo. Esta es la segunda parte de ser un conjunto inductivo, ¿no? Si existe un natural en el conjunto, entonces su sucesor también está en el conjunto. ¿Sale? Pero esto de aquí, estoy diciendo que como el sucesor de Z es igual a Y, entonces estoy diciendo en particular que Y está en A.
Y entonces dices, a ver, espérame. ¿Dónde habíamos elegido a Y? Y era el elemento mínimo en S de X menos A. ¿Sí o no? O sea, aquí teníamos que Y no estaba en A. Y allá le estoy diciendo que Y sí está en A. ¿No? Y con esto fue con lo que empecé. ¿Sí o no? Esta es una contradicción. ¿Dónde surgió mi contradicción? Suponer que existía que este conjunto era no vacío. La suposición extra fue que suponíamos que ese conjunto era no vacío para que pudiéramos encontrar el mínimo. Y por lo tanto, pues este conjunto tiene que ser vacío. ¿Y de dónde venía eso? De suponer que existía un X que no estuviera en A. Es decir, de suponer que existía un natural que no estuviera en el conjunto inductivo. Pues eso no es posible. ¿Qué es lo que tengo entonces que sí es posible? Justo el teorema, ¿no? Sí, todo natural X está en A. Justo fue esto, ¿no? Lo que negué al principio. Suponte que no es cierto, que hay alguno que se escapa. Y después de suponer que había uno que se escapaba, existía ese Y mínimo. Y después de suponer que existía ese Y mínimo, empecé a trabajar y vi que en efecto Y tenía que estar en el conjunto A. Y eso es justamente la contradicción. ¿Todos bien? Está bien bonito, ¿no? Perdón, profe. Y entonces, sí, ¿En qué concluimos que todo natural está en A? sí, que todo natural está contenido en un conjunto inductivo. Ok. O sea, sé que todo conjunto inductivo contiene a todos los naturales. ¿Vale? Y entonces ahora nuestro siguiente corolario. Y ya por fin les voy a presentar a los números naturales, el conjunto. Corolario. El conjunto de los números naturales existe. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto como hipótesis, bueno, no como hipótesis, como axioma, que existía un conjunto inductivo? Ese fue nuestro axioma, ¿no? Nosotros agregamos como axioma que existía un conjunto inductivo. Aquí, con este teorema que acabamos de probar, probamos que todo conjunto inductivo contiene a todos los naturales. ¿Sí o no? Entonces, la prueba es bastante simple. Por axioma, sabemos que existe un conjunto inductivo. ¿Cierto? Digámosle A. Eso lo sabemos por axioma, que existe ese conjunto inductivo. Ahora, podemos considerar el siguiente conjunto. Definimos N igual al conjunto de todos los X, tales que X es natural. Obviamente,
por el teorema anterior, sabemos que este es un subconjunto de A. Pero A sí existe, es un conjunto. Entonces, cualquier subconjunto de él es un conjunto. Sn es un conjunto. El conjunto que tiene a todos los naturales es un conjunto. ¿Sí? Y ya está. Ahora sí, por fin, terminamos nuestra construcción de los números naturales. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí les gustó la construcción de los números naturales? ¿O no? ¿O se prefieren con los axiomas de Peano? Pues está chido, pero muy confuso. Está muy confuso. Mucha herramienta, ¿no? Sí, tenemos que No sé si- utilizar como 3 propiedades al. Exactamente, ¿no? Eso está padre, está interesante, está bonito, porque no hemos hecho muchísimas suposiciones, ¿no? Los axiomas de Peano suponen muchas cosas desde el inicio. Y nosotros estamos suponiendo cosas, creo, más fáciles de suponer, ¿no? Bien, entonces, una de las primeras cosas que podemos deducir de aquí, imagínense que tenemos en la clase, ¿no? Cuando me refiero a clase, me refiero a algo que no necesariamente es un conjunto. Una colección de cosas es una clase. Acuérdense que nosotros tenemos cosas para decidir cuándo algo es o no es un conjunto. ¿Sí? Entonces, en particular, cuando hacemos una colección de cosas así arbitraria, regularmente para quitarnos el problema de decidir si es o no es un conjunto, simplemente le llamamos clase. ¿Sale? Entonces, en ese sentido va la siguiente afirmación, o sea, el siguiente comentario. Suponte que tienes la clase de todos los conjuntos inductivos, ¿no? Entonces, coleccionas tú todos los conjuntos inductivos. Y entonces ahí les puedes dar un orden, ¿no? O sea, puedes darle el orden de contención. O sea, preguntarte cuál está contenido en cuál y eso te va a dar un orden. Obviamente te va a dar un orden parcial, ¿no? Te va a dar un orden, pero te va a dar un orden parcial. No, posiblemente no vas a poder comparar todos con todos, pero sí hay un conjunto inductivo que está metido en todos los demás. ¿Cuál es ese conjunto inductivo que está metido en todos los demás? Es lo que acabamos de probar. El de los naturales, ¿no, profe? Exactamente, ¿no? Acabamos de probar que el conjunto inductivo de los naturales está contenido en cualquier conjunto inductivo. Por lo tanto, estamos diciendo que los naturales son el conjunto más pequeño entre toda la clase de los conjuntos inductivos. ¿Sale? Eso está padre. Déjenme terminar la clase de hoy y prácticamente ¿no? Me falta un resultado importante respecto al orden de los naturales, ya la daré mañana. Doy justamente un último teorema, si me da tiempo, ¿no? Sí, nos reconectamos para que no me corte y ya aprovechamos estos 15 minutos.